todos, se me oye bien, perfecto. Bienvenidos al segundo día de Infarma 2025. Estamos un día más en el espacio de Ágora Sanitaria. Muchas gracias a todos por asistir hoy aquí. Como supongo que ya sabéis, este año el objetivo que nos hemos propuesto desde Ágora Sanitaria es desmontar mitos, falsas creencias que tiene la gente de cosas que corren en Internet, que leen en Instagram, que le ha dicho el primo, la tía y que os llegan a la farmacia y que vosotros tenéis, pues lógicamente, el deber profesional de desmentir todas esas creencias. Y desde aquí, desde Ágora Sanitaria, lo que queremos es contribuir con formación para que tengáis conocimiento, argumentos para dar respuesta a todos estos mitos. Y por eso, para ayudaros en esta tarea de desmontar falsas creencias, falsos mitos, tenemos un obsequio para vosotros, que es estas cajas, que algunos tal vez ya habéis cogido, estas cajas de cartón. Aquí dentro tenéis lo que podemos llamar un kit de influencer. Es más que nada para que tengáis todos los materiales, las herramientas tecnológicas para poder grabar vídeos y así desmentir todos los mitos, ya no solo desde el mostrador, sino también en vuestras redes sociales. Encontraréis un aro de luz, ideal para estar bien iluminados en vuestros vídeos, un micrófono para que se os oiga bien y llegue bien vuestro mensaje, un trípode y un soporte para el móvil. O sea que tenéis todo lo necesario para montar un pequeño set, un pequeño plató en vuestra farmacia o en casa donde grabéis estos vídeos y así desmontar todos los mitos con los que os vayáis encontrando. Y no será, ya os digo, el único obsequio. Al final de este taller y de cada taller de los que hacemos en Ágora Sanitaria hay más sorpresas, hay algún concurso con premio, lógicamente. Y ahora sí, empezamos con el primer taller del día de hoy, de los varios que tendremos, un taller sobre el dolor agudo. Hablamos de dolores que a menudo tenemos todos en algún momento, como pues, dolor de espalda, dolor de tobillo, dolor de las manos, pues por a veces malas posturas en el ordenador, en el trabajo, dolor de cabeza. Pues bien, este taller daremos herramientas, conocimiento, formación alrededor del dolor agudo y ya os informo que este taller que haremos aquí, esta charla, está vinculado a un taller que podéis encontrar en el portal de Ágora Sanitaria a partir del 22 de abril, bien pronto, y gracias al patrocinio de Beatriz es gratuito. Así que si os interesa el tema, luego entráis en el portal de Ágora Sanitaria y a partir del 22 de abril tenéis este curso sobre manejo del dolor gratuito para todos vosotros. Ahora sí, ya sin más dilación, os presento a Marta Mundet, que es farmacéutica comunitaria de Barcelona, miembro del grupo de trabajo de dolor del CEFAC y vocal de la Junta Directiva de CEFAC. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias. Tú ahora nos iluminarás con todo tu conocimiento sobre el dolor agudo. Y como decíamos, este año la cuestión va sobre falsas creencias y falsos mitos. Y hay un mito que, bueno, vaya, yo lo he oído infinidad de veces y tengo muchas ganas que me digas si es cierto o no, que es que para la resaca, para el dolor de cabeza de la resaca, lo mejor es el paracetamol. Bueno, yo te dejo, te lanzo este mito y nos dices si es verdad o no y todo lo que nos tienes que contar. Hasta ahora, Marta. Muchas gracias, Marta. Lo único que necesitaré es el mando para ir pasando las diapos. Perfecto. Bueno, pues, hola a todos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis? ¿El paracetamol va bien para el dolor de cabeza? ¿Por resaca? ¿Qué pensáis? Que levante la mano que piense que el paracetamol... que el paracetamol va bien para el dolor de cabeza por resaca. ¿Alguien piensa que va bien? ¿Va mal? ¿Pensáis algo? Bien, pues lo vamos a ver en esta presentación. Hay varios mitos sobre el dolor agudo. Ahora los voy a nombrar, pero primero me gustaría dar una breve formación sobre el dolor y luego respondremos a estos mitos. Mito número 1, como el que ha dicho Marta, para la resaca lo mejor es el paracetamol. Mito 2, toma ibuprofeno hasta que se te cure el esguince. Podemos pensar, ¿no? ¿Cuántas recetas nos vienen? Una persona que ha tenido un esguince, desquetoprofeno, ibuprofeno, un AINE. Y la persona sigue con dolor, pasa la receta y vuelve. ¿Me das, por favor, ibuprofeno? No sabemos, le damos, ¿no? Bueno, vamos a ver si realmente le cura el esguince. Mito 3. Si te duele la espalda, pon frío una bolsa caliente. Cualquiera sirve. Bien. Hay confusión sobre el tema. Vamos a ver, aclararemos las cosas. Para ello, lo primero es entrar en qué es el dolor, ¿no? Todos sabemos que el dolor es una experiencia emocional, sensorial, desagradable.
está asociada a un daño tisular, real o potencial. ¿Qué pasa? Diferencia dolor agudo crónico, ¿no? En el dolor agudo realmente surge por un mecanismo de protección, ¿no? Ahora os pondré un ejemplo. Y realmente desaparece cuando ya no está este factor desencadenante o causa que nos produce dolor. Por ejemplo, una persona, ¿no?, que de repente, ¿no?, pues tiene dolor, pues porque está en el ordenador cada día, es la típica, ¿no? Pues lo tiene aquí, le duelen como bien señala este hombre, le duelen las cervicales, pues por su mala postura, ¿no? ¿Qué es una mala postura? Pues una postura que genera sobrecarga muscular, ya sea porque no tengo el ordenador a la altura de los ojos y estoy así mirándole, y voy generando sobrecarga, sea aquí, en las cervicales o en las lumbares. La persona pues le puede pasar, ¿no? Tiene dolor, viene a la farmacia y pide algo. Bien, si no hace nada, si no soluciona esa mala postura, ese dolor al principio puede ser menos de 3 semanas, menos de entre 4 o 6, que sería un dolor agudo, pero si no soluciona ese factor desencadenante, esa causa que le provoca ese dolor de espalda, ese dolor de cervicales, ese dolor puede pasar a un dolor subagudo, más de 6 semanas, y ya, si no hace nada, ya alteramos el sistema nervioso porque generamos ahí ya no solo una contractura, sino que estamos comprometiendo ya las vértebras, tocamos nervios, sistema nervioso central y ya podemos pasar a un dolor crónico. Por lo tanto, va a ser muy importante y os explicaré las medidas higiénico-dietéticas, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta en la farmacia. Bien, pues entonces, el dolor, ¿no? Sabemos lo que es ya, ¿no? Y que para clasificarlo, la duración, ¿no?, del dolor nos permite clasificarlo entre agudo, subagudo y crónico. Entre 4 o 6 semanas, no más, sería agudo. Luego pasaríamos, ¿no?, subagudo, más de 6 semanas y más de 3 meses, dolor crónico. Bien, ¿cuáles son los puntos claves, ¿no?, que hay que tener en la intervención farmacéutica para aliviar estas consultas de dolor agudo? Primero, saber identificar el tipo de dolor, que luego lo voy a explicar cómo identificar o, bueno, según su localización hablaremos, según si tienen inflamación o no. Luego, por otro lado, saber qué podemos indicar como farmacéuticos, qué tratamientos farmacológicos. No podemos dar todo lo que tenemos. Tenemos unos tratamientos de indicación, farmacológicos y no farmacológicos. Y esos no farmacológicos son esas medidas higiénico-dietéticas que son hábitos saludables, es educar en el estilo de vida. Y ya por último, tenemos que saber, tener clarísimo cuándo derivar al médico, ¿no? Cuando la persona presenta pues, signos de alerta, síntomas, ¿no?, que decimos, uy, esto es alarma al médico. O ya sea problemas relacionados con la medicación, así como resultados, para evitar resultados negativos de la medicación. Como sería, por ejemplo, ¿no?, una persona que nos viene con una receta, bueno, puede pasar, ¿no? A veces nosotros, como farmacéuticos, tenemos que validar esas recetas. Nosotros sabemos, normalmente, ¿no?, vienen los pacientes de toda la vida, que una persona se está tomando el ácido acetilsalicílico para la sangre y nos viene con un ibuprofeno. Nosotros tenemos que saber que ahí hay una interacción entre ácido acetilsalicílico y ibuprofeno y disminuimos la efectividad del ácido acetilsalicílico. Y no solo eso, sino que también lo que estamos haciendo es aumentar la dosis para una lesión gástrica, que puede provocar una lesión gástrica. Por lo tanto, tendría ahí una interacción, un problema relacionado con la medicación, que si yo no actúo, tendría luego un resultado negativo de la medicación. La persona se está tomando 600 miligramos de AINE, por lo tanto, eso puede provocar una lesión gástrica, un resultado negativo de la medicación. Por lo tanto, hemos de saber cuándo volver a derivar el médico, ¿no? Porque a veces los pacientes van muy, tengo dolor, tal, pim, pam, vale, ibuprofeno. Y luego, claro, nosotros tenemos que validar esas recetas con mucha conciencia y dispensar cuando sea oportuno. Bien, la clasificación de los tipos de dolor agudo. Como he dicho, según su localización, y luego desde el mostrador tenemos que saber identificar cuándo ese dolor puede presentar inflamación o no. ¿Cuáles son las consultas de dolor agudo más comunes? Dolor de cabeza, se localiza en la cabeza, ¿no? Esto ya. Dolor de garganta, dolor de oído, dolor dental, ¿no? Ya, ¿no? Me duelen, ¿no?, los dientes, ¿no? El dolor musculoesquelético, así, cada día, así.
Porque el dolor musculoesquelético es que se abarca muchísimo. O sea, los dolores de espalda, abarca todo lo que son las lesiones musculares, cuando una persona también se cae, un hematoma, abarca las tendinopatías, que son las degeneraciones de los tendones. Eso también tenemos que aprender a saberlo identificar. El curso de Ágora es ideal para eso. Los dolores agudos por los brotes de artrosis, que es una enfermedad musculoesquelética crónica, degeneración del cartílago articular. Bien, pues el dolor de espalda, ¿no? Y luego tendríamos los dolores menstruales, ¿no? Que también, pues mira, cada mes la mujer, ¿no? La mujer en edad fértil, esos retortijones que tiene, ¿no? Esos cólicos menstruales que le producen dolor. Y para ello hay que saber qué podemos indicarle desde la farmacia comunitaria, ¿no? Teniendo en cuenta su caso particular. Bien, y luego la presencia o no de inflamación. Para ello, como os decía, es súper importante saber identificar. Pues hay unas características claves, ¿no?, de un dolor inflamatorio y no inflamatorio que podemos preguntar a la persona o ya observando, ¿no?, si tiene o no, si es inflamatorio o no es inflamatorio. A ver, ¿qué causan los dolores inflamatorios? Pues ya lo veis, ¿no? O sea, procesos inflamatorios que cursan con lesiones, infecciones, traumatismos, caídas. ¿Qué vemos en un dolor inflamatorio? En un dolor inflamatorio, la persona, o sea, nosotros podemos ver, hay signos visibles o la persona siente, ¿no?, hinchazón, enrojecimiento, calor local. El dolor suele ser más pulsátil y punzante, sobre todo en los músculos esqueléticos, y suele empeorar con el movimiento o la presión. Tienen buena respuesta a los tratamientos AINES, antiinflamatorios. El dolor no inflamatorio, ¿qué lo causan? Está más relacionado con factores más mecánicos, tensionales, nerviosos, ¿no?, como es una contractura, ¿no?, que provoca, pues, rigidez, pero no hay inflamación, simplemente es esa mala postura de que os comentaba antes, ¿no?, provoca esa contractura, esa rigidez de las fibras musculares. Pero no hay un proceso inflamatorio activo. No hay hinchazón, no hay un enrojecimiento local. El dolor suele ser más sordo, más opresivo, ¿no? El dolor tensional de cabeza, me duele la cabeza, ¿no? Muchas veces podemos pensar, pues ibuprofeno, bueno, quizá ya con el paracetamol a muchos ya se le van, depende. Y está relacionado, pues, con esa tensión muscular o irritación, el dolor de garganta por irritación. Cuando nos viene un dolor, ¿no?, de garganta, es muy importante, es una pregunta, ¿no?, básica pero ¿sientes hinchazón? ¿Tienes las amígdalas inflamadas? ¿O simplemente tienes irritación? Ahí cambia, ¿no?, nuestra indicación farmacéutica. Tienen los dolores no inflamatorios buena respuesta a tratamientos analgésicos, anestésicos locales y relajantes musculares. Bien. Entonces, ¿qué podemos indicar? Punto 2, ¿no? Punto 3. Podemos indicar como tratamientos farmacológicos, podemos indicar analgésicos. Ay, esto está mal, son antiinflamatorios. Se ha colado, no sé. Antiinflamatorios, analgésicos o anestésicos locales. Arriba, sobre todo, antiinflamatorios. ¿Cuáles son el grupo de antiinflamatorios? Es el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el desquetoprofeno, el naproxeno. Dosis, importantísimo. Ácido acetilsalicílico de 500 podemos indicar. No voy a decir las posologías porque dependen de cada caso, ¿no? Pero siempre sí que os voy a decir una cosa. Hay que probar la dosis mínima efectiva. Una persona que nos viene a buscar y que se toma, ibuprofeno de 600, hay que decirle a la persona, ¿por qué te doy de 400? ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? ¿Por qué? Porque primero tienes que probar la dosis mínima efectiva. A veces ya pasamos, o una persona que va directamente a un desquetoprofeno de 25 miligramos. No. Primero vamos a probar, hay que hacer una escalita, ¿no?, con la persona. Y si no, pues hay que hablar de las ventajas competitivas también. Tómate ibuprofeno con arginina, que se absorbe antes. También, pues, no solo proteges el estómago, o la combinación de paracetamol con ibuprofeno, ¿no?, que también ayuda bastante a todo lo que es, sobre todo son dosis bajas, ¿no?,
y tiene efectos pues, muy competentes, ¿no? Es paracetamol de 200 y ibuprofeno de 500 junto. Bien, naproxeno, podemos indicar naproxeno de 660 miligramos una vez al día, ese sí, no más. Solo hay una que lo tiene. Analgésicos, tendríamos el paracetamol de 500 o de 650. Y luego los anestésicos locales, que van muy bien para los dolores de garganta, por ejemplo, la lidocaína, la benzocaína o el dolor dental. Bien, esta sería la terapia farmacológica por la que limitada, ¿no?, de la farmacia, pero que ya es suficiente porque tenemos muchas medidas no farmacológicas que podemos ofrecer y que muchas veces se nos pasan de alto y eso nos da también un valor añadido al farmacéutico. Y voy a hablar de dos técnicas que, como uno de los dolores más comunes es el musculoesquelético en la farmacia, son dos técnicas que es muy importante conocer, son muy fáciles de aprender, que es la técnica Rice, de arroz, ¿no? Técnica meat, carne, ¿vale? Bien, ¿cuándo la técnica Rice, cuándo la técnica meat? La técnica Rice se refiere, ¿no?, como dicen las iniciales, R de rest, reposo, ice de hielo, C de compression, compresión, y E de elevation, elevación. Esta técnica es una técnica pensada en las primeras 24 y 48 horas de un dolor agudo inflamatorio para bajar una inflamación. Por eso ponemos hielo, ¿no? Le decimos a la persona que viene, ¿no?, acabo de tener, pues, por ejemplo, en el caso que decíamos del esguince, ¿no?, de ese, que el esguince, ¿no?, que hay una distensión de los ligamentos o puede llegar a haber un desgarro. Esa persona, las primeras 24 o 48 horas, le diríamos, ahora primero descansa y aplícate hielo porque bajaremos la inflamación. Luego es importante que esa zona la comprimas para disminuir un poco, limitar ese hinchazón, un poquito. Hielo moderado, 5 minutos, no más. 5-10, no más. Y luego mantener el pie elevado. Esta sería la primera técnica que solo sirve para las primeras 24 y 48 de un dolor agudo, ¿vale? Y que se centra en, como he dicho, en bajar una inflamación. Más adelante, la técnica MIT lo que promueve es la recuperación activa, ¿vale?, muscular. Para ello, para recuperar activamente el músculo, hay que moverse gradualmente. Moverse gradualmente implica no hacer movimientos bruscos, ¿no? Justo ya cuando le duele, para, ¿no? Aprender a saber cuáles son tus ejercicios específicos para recuperar esa zona, una analgesia controlada y un también tratamiento terapéutico como sería una rehabilitación. Para ello lo que conseguimos es tonificar los músculos, es evitar, es una técnica pensada a que no vuelva a aparecer ese dolor agudo, a capacitar ya esa zona para prepararla para evitar lesiones. Bien, entonces estas son las dos técnicas que es muy fácil recordar y que está muy bien saber sobre todo para los dolores musculoesqueléticos, como también puede ser un traumatismo, lo que os he dicho, lo del esguince. Y luego, en el dolor de espalda, os diría que nos encontramos con muchos dolores de espalda en la farmacia, que la técnica MIT, la que hace mucho la técnica MIT, le ayudará a no volver a ese dolor, ¿no? O sea, realmente el moverse, el hacer ejercicio, no volverá a esos pinzamientos, que cuando yo tengo ese pinzamiento, en ese momento, sí que, si estás en el pinzamiento, en ese momento hay inflamación, RICE, 24-48 horas. Es importante preguntar, ¿cuánto tiempo llevas con este dolor? ¿Vale? Porque si lleva ya, y luego ya, oye, haz esta técnica que ya verás que evitarás esos pinzamientos. Bien, pues vamos ahora a solventar esos mitos, si son reales, si son mentira y por qué, ¿no? Muchas veces nos vienen a la farmacia y nos piden paracetamol, preguntamos ¿para qué? O ya damos el paracetamol, bye bye. Es muy importante porque si es para una resaca, ¿qué pasa? Bien, dame paracetamol para la resaca, que va muy bien. Me lo ha dicho mi amigo. Ah, bien, claro. Lo que creías, yo lo voy a contestar con mitos. Lo que creías que aliviaba tu resaca, en realidad la empeora. Luego os lo explico por qué. El falso salvavidas que puede hacerte más daño.
Un error que tu hígado pagará caro. Podemos responder de muchas maneras, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el paracetamol ya puede ser hepatotóxico, pero con el alcohol todavía más. ¿Y por qué no? Porque el paracetamol no es la mejor opción para el dolor de cabeza por resaca, ¿no? Porque al final se metabolizan por la misma vía, que es el hígado, y hay una interacción con el alcohol y se aumenta ese riesgo de hepatotoxicidad. ¿Qué pasa? Os lo explico porque sois científicos, sois farmacéuticos y os lo explico más en concreto. Pasan dos cosas. Por un lado, ¿no? El paracetamol, cuando se metaboliza en el hígado por el citocromo P450, que se metaboliza por el mismo, el alcohol también induce este citocromo, pero bueno, la primera idea es que al metabolizarse genera un metabolito tóxico, ¿vale? Que es el NADPH, ¿vale? Este metabolito es tóxico, toxifica el hígado. Pero ¿qué pasa? Que en condiciones normales está el glutatión hepático, que lo que hace es, nada, elimina este metabolito tóxico. Por lo tanto, el paracetamol bien tomado tampoco tiene por qué ser muy hepatotóxico. Bien, cuando nos tomamos alcohol, ya no estamos en condiciones normales. Se disminuye ese glutatión hepático. Al disminuir ese glutatión hepático, no hay nadie en el organismo que elimine ese metabolito tóxico. Y ese metabolito es tóxico porque daña mucho el hígado. Esta es la idea número 1. Y la idea número 2 es que el alcohol es como que compite con el paracetamol y gana, ¿no? Y entonces tiene preferencia en las vías metabólicas y induce la actividad enzimática del citocromo P450 y entonces se genera más metabolito del NADPH. Perdona, es que es un nombre muy largo y me he quedado con las iniciales. Entonces, eso no hay nadie que lo elimine y genera más daño. Por lo tanto, aumentamos el riesgo de hepatotoxicidad. Por lo tanto, está claro que el paracetamol, o sea, si alguien nos viene a la farmacia para buscar paracetamol, le preguntaremos ¿para qué lo quieres? No, es que ayer bebí mucho alcohol y me duele la cabeza. Pues si no tienes ningún problema de hipertensión, ¿no? De úlcera gástrica, ¿no? Te voy a dar un AINE, un ibuprofeno, que te irá mejor. Pero ¿qué pasa con el ibuprofeno? Que el ibuprofeno tampoco va bien para todo. Bien, dice, toma ibuprofeno hasta que se te cure el esguince. Fijaros, las recetas que vienen con ibuprofeno, con AINES de esquetoprofenos, todas dicen 5 días. Si dice mal, está mal. Máximo son 5 días para aliviar la inflamación. Y de ser posible, no lo tomes. Utiliza otras medidas, como la RAIS, como la que hemos dicho del frío. Pero bien, no vamos a... Lo que dice el médico va a misa, ¿no? Bien. Contestamos con mitos. El fallo que puede frenar tu recuperación y la trampa que ralentiza tu curación. Tomar ibuprofeno para un esguince, alivio del dolor a corto plazo, problema a largo plazo. El ibuprofeno no siempre ayuda, lo que no te dicen sobre los esguinces. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasa con el ibuprofeno? Que interfiere en el proceso natural de curación, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Ahora os lo explico. Interfiere no solo en el proceso de curación, sino también interfiere sobre la inflamación, la reparación de los tejidos, la regeneración celular. ¿Qué pasa con el ibuprofeno? A nivel más técnico y científico. El ibuprofeno inhibe la COX-1 y la COX-2. Bien, la COX-2, ¿vale? Es la que forma las prostaglandinas. Las prostaglandinas son necesarias porque generan, bueno, pues por un lado generan dolor, inflamación, pero por otro lado lo que hacen es ayudar a la recuperación de los tejidos y a cicatrizar. Por eso la inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo para ir a recuperar, para regenerar un tejido. ¿Qué pasa por otro lado? Que no solo hace esto el ibuprofeno, sino que también interviene en la síntesis de colágeno. ¿Por qué? Porque frena la proliferación de fibroblastos que ayudan a la producción de colágeno. ¿Y qué pasa con el esguince? Que el esguince, como os he dicho, cuando hay un esguince lo que puede haber, ¿no? Es un desgarro, ¿no? O sea, no llega a, puede
rotura de fibras musculares o un sobreestiramiento de los ligamentos. Los ligamentos están formados por tejido conectivo que es colágeno tipo 1. Entonces, frenamos como esa recuperación del tejido. Y por otro lado, hay una cosa que también es importante decirle a los pacientes, es tomarte ibuprofeno para aliviar tu dolor. Lo que vas a hacer es enmascarar una causa que todavía no está curada y te vas a pensar que te has curado y lo único que vas a hacer es sobrecargar más esa zona, porque como no tengo dolor porque me he tomado ibuprofeno, y entonces podemos llegar un esguince de primer grado a segundo grado, a tercer grado, una tendinopatía también de primer grado, una degeneración que son las fibras de colágeno en la tendinopatía, puede llegar a ser más y más grande. Por lo tanto, sobre todo, es muy importante decirle a los pacientes, el ibuprofeno no más de 5 días en caso de mucho dolor, pero prueba antes también de ponerte hielo, ¿no? De hacer la técnica RICE. Y cuando haya pasado ese tiempo, cuando ya te encuentres mejor, la MIT, la técnica MIT. Y ya por último, el último mito, que es frío o calor para el dolor de espalda. Nos preguntamos, ¿frío o calor? ¿Cuándo frío, cuándo calor? ¿Qué lío, no? Hay muchísima confusión, ¿no?, sobre este tema. Bien, decía el mito que daba igual o una cosa u otra, ¿no? Las dos cosas tienen que aliviar, tienen un efecto analgésico, sí. Pero ¿cuándo una y cuándo la otra? Bueno, bien, contesto con mitos. No todo dolor de espalda se trata igual. Usar frío o calor incorrectamente puede empeorar tu molestia. El frío calma la inflamación, lo hemos dejado claro. El calor relaja el músculo, pero si los confundes también puedes prolongar tu dolor. Usar calor para una inflamación, prepárate para más hinchazón, y frío en una contractura, solo la endureces más, creas más rigidez. El frío lo que hace es vasoconstricción, ¿no? ¿Qué hacemos? Se reducen, ¿no?, los capilares, el diámetro de los capilares, ¿no? Y lo que hacemos, ¿no?, al final es, como ya hay una vasodilatación, ahí hay una inflamación, entonces lo que hacemos es reducir, ¿no? Reducir con un frío moderado siempre, porque si no podemos hacer efecto contrario. Disminuimos el metabolismo celular, o sea, disminuimos esa cantidad de mediadores inflamatorios que van a esa zona, moderamos, ¿no? Moderamos ese dolor. Menor excitabilidad neuromuscular, lo mismo, ¿no? Es como calmamos también lo que es esa sensibilidad nerviosa, ¿no?, que nos provoca dolor, y así conseguimos un efecto analgésico. En cambio, el calor, todo lo contrario, el calor, entonces, bueno, el frío, ¿no?, pues, ¿cuándo utilizo frío? Me he quedado pinzada en ese momento, primeras 24, 48 horas. El esguince, os lo he dicho, tendinopatías, esos dolores de brote por artrosis, ¿no?, en ese momento en dolor agudo. Venga, ponte, cuando te duela, primero, ¿no?, vamos a poner un poco de frío, va a bajar esa inflamación. En las tendinopatías, importante, se recomienda cuando la persona ya está medianamente curada, pero que, no, curada, a ver, un tendón tarda en regenerarse entre 3 y 6 meses, ojo, ¿vale? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero cuando ya no está en fase aguda de dolor, antes de realizar una actividad, que es lo que le genera, perdonad que me he ido, pero es importante aclarar esto, de generar esa actividad repetitiva, voy a decir tendinopatías, ¿vale? Tendón de Aquiles, del corredor, ¿no? El manguito rotador, del pintor, el que también en que plancha, ¿no?, las actividades diarias. Hay muchísimas, la tendinopatía de Kerbein, ¿no?, en el uso del ordenador. Pues hay una recomendación, antes de la actividad, utiliza calor, porque es como que, ¿qué haces con el calor? Vasodilatas, es como que va ahí la zona, ¿no? No solo a veces a reparar, sino sobre todo como a capacitar. La verdad que antes de hacer ejercicios dicen estirar, calentemos, preparemos esos músculos, pero luego, cuando hacemos mucho ejercicio o como hemos corrido mucho, ahí puede haber inflamación. Entonces, después de la actividad, frío. Y esta medida higiénico-dietética en las tendinopatías, como para evitarlas, está muy bien cuando ya han pasado el dolor agudo. Pero no me quiero ir del tema, perdonad. Frío, os lo he explicado, entonces el calor. Cuando hay un problema como una contractura muscular, que hay esa más rigidez, cuando esa persona nos dice que tiene una sensación de nudo en la espalda, ¿no?, ahí le diríamos, bien, calor no más de 20 minutos, calor también moderado.
generamos vasodilatación, ¿no? Va toda la sangre a recuperar pues, esa zona. No solo eso, sino que también, bueno, claro, aumenta también el metabolismo celular, como os digo, para reparar. Disminuimos, relajamos, disminuimos esa rigidez muscular y conseguimos ese efecto analgésico. Bien, para concluir, diríamos que, a ver, una intervención farmacéutica, o sea, en el dolor agudo lo que tiene que conseguir es aliviar esa intensidad del dolor, lo primero, para mejorar la calidad de vida. Y cuando digo, porque al final, os lo he dicho desde el principio, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. ¿Y qué pasa? Que, o sea, al final uno no le gusta vivir con dolor y está molesto y pues, vamos a evitar que se cronifique y vamos a evitar pues que las calidades de vida de las personas pues no estén favorecidas, ¿no? Bien, por otro lado, bueno, es que claro, para ello es muy importante formarse para saber identificar los tipos de dolor. Pues, en este caso, mira, hay un curso sobre el dolor agudo. Y seguir también pues, un protocolo de actuación farmacéutica claro y tener en la mente qué preguntas son las claves para identificar el dolor y darle la mejor, la mejor indicación farmacéutica. Por otro lado, en cuanto a los mitos, es nuestra responsabilidad de cada farmacéutico desmitificar lo que es falso y para ello, ir a fuentes fiables, apoyarnos en la evidencia científica y no caer en esa creencia, ¿no? Y sobre todo yo digo que nosotros podemos caer porque no preguntamos y entonces vamos ya como muy mecánicos a veces o pim, pim, pim y no, el pim, 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 ¿no? De receta tal, no, preguntemos. Incluso, bueno, es que es un valor añadido para el farmacéutico porque es que muchas veces esas consultas, sobre todo porque cuando uno entiende las patologías va a las causas y no tanto a los remedios de taponar, de poner parches y venga, simplemente la consecuencia que es el dolor. No, hay que ir a ayudar a las personas con medidas higiénico-dietéticas a reparar desde dentro. Entonces, bien, para ello, bueno, esto, como os he dicho, ¿no? Es muy importante formación, estar actualizado también en la evidencia científica por lo que nos puedan contar y luego, oye, atención en cada caso particular. Hay que tener en cuenta las interacciones, ¿no? Os lo he dicho pues, al principio, ¿no? Una interacción que puede provocar pues, un problema relacionado con la medicación, así como un resultado negativo con la medicación, como es el ácido acetilsalicílico con el ibuprofeno. Entonces tenemos que no obviar, o sea, cada persona que viene a la farmacia y que así consume, ¿no? De AINES y analgésicos, realmente qué enfermedades tiene, qué otra medicación se toma. Y oye, es un momento, mirad, no hace falta que nos sepamos todas las fichas técnicas y que sepamos todas las contraindicaciones. Sabemos las básicas, ¿no? Del ibuprofeno, ¿no? No para hipertensos, ¿no? No para personas, ¿no? Que presentan úlceras gástricas, no para personas que tienen enfermedad renal. Podemos saber la básica, pero de verdad que hay... Es un minuto, vas y dices, vale, lo puedes tomar, ningún problema, ¿no? La persona se va más segura y nosotros realmente hacemos actuaciones seguras y efectivas. Y ya, bueno, por último, que ofrecer medidas no farmacológicas en el tratamiento del dolor agudo siempre nos va a dar un valor añadido en nuestra intervención farmacéutica. Nos volverá la persona y nos dirá, oye, muchísimas gracias, me ha ido muy bien, de verdad. Y luego vamos a hacer que, pues no generar un abuso, ¿no? en los medicamentos como los AINES, por ejemplo, que un uso prolongado, pues también al final aumentamos, ¿no? La probabilidad de efectos adversos. Y nada, muchísimas gracias. Ahora... Perfecto. Muchas gracias, Marta. No te vayas todavía, porque quiero aprovechar si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguien que quiera hacerle alguna consulta a Marta con lo bien que nos lo ha explicado todo. ¿Alguien quiere decir algo? Oye, es que lo has explicado también que no quedan dudas. Yo te digo, Marta, ya de entrada me quedo con que voy a desterrar el paracetamol de las resacas, ya te lo digo, y luego menos ibuprofeno y más arroz y carne, rice and meat, me ha encantado eso. Muchas gracias, Marta, de verdad lo has explicado genial. Y no os vayáis todavía, porque ahora, como os decía, mira, esto lo dejaremos allí, vamos a hacer un concurso. ¿Conocéis el Kahoot?
que es un juego de preguntas y respuestas con premio, que es esto de aquí, que es un AirTag. Si sois despistados como yo, sabréis lo que es. Es un dispositivo para encontrar las llaves, el monedero o cualquier objeto. Pues bien, os haremos 4 o 5 preguntas a partir de lo que nos ha explicado Marta, y quien responda, quien acierte más preguntas y lo haga además de forma más rápida, se va a llevar este AirTag, ¿vale? Entonces, para los que no sepáis cómo va, o escaneáis este código QR que veis aquí arriba, y si no entráis, escribís en el móvil Kahoot, como está escrito aquí, kahoot.it, y una vez dentro de la web ponéis ese PIN que veis, 3805984. Una vez dentro, escribís vuestro nombre o un nickname, lo que queráis, y si lo hacéis bien, veréis aquí vuestro, que tenéis que aparecer aquí. Acuérdate de dir la vida després al posar el dolor. Torno a dir. Sí, que ho deixem posar. Perfecte, perfecte. Venga, tenemos que 20 personas ya. 21. Doy un poco de margen para los que estéis entrando todavía. Vamos a ver si sois rápidos respondiendo. ¿Hay alguien que todavía no haya podido entrar? No os preocupéis, me espero. Si no podéis a través del código QR, ya os digo, entráis en kahoot.it y escribís el PIN que veis ahí arriba. A ver. Kahoot. Mira. Aquí para todo. Kahoot.it. Y ahora ponemos el PIN. Mira, 3805984. Ahora escribe aquí su nombre. Esperamos. Damos unos segundos más. ¿Sí? Pues venga, vamos con la primera pregunta. Rápidos todos, ¿eh? Con estos mitos sobre el dolor agudo. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes características es típica del dolor inflamatorio? Rojo, no presenta hinchazón ni enrojecimiento. Naranja, es pulsátil o punzante y suele empeorar con el movimiento. Azul, se alivia con analgésicos y relajantes musculares. Y la verde, no responde bien a antiinflamatorios. ¿Cuál es típica del dolor inflamatorio? Un segundo. Bueno, muy bien, la mayoría la habéis acertado. De estas características del dolor inflamatorio tenemos que es pulsátil o punzante y suele empeorar con el movimiento. ¿Lo han hecho bien, Marta? Perfecto. Perfecto, y vamos a ver, tenemos a quién es Víctor. Muy bien, Víctor, vas primero, encabezando el ranking. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es una causa común de dolor no inflamatorio? Rojo, faringitis. Naranja, absceso dental. Azul, sinusitis. Verde, contractura muscular. ¿Cuál es una causa común del dolor no inflamatorio? 9 segundos. Venga, que lo tenemos. Y la correcta, bueno, ha habido un poco de dudas con la sinusitis. No sé si es tema de Todo lo que apretar. acaba en itis es inflamación, ¿vale? Sinusitis, inflamación de los senos paranasales. Faringitis de la faringe. Absceso dental, tenemos una infección. Es un dolor asociado a una infección. Hemos dicho que suele haber inflamación. Y la contractura muscular, trampita no, es rigidez, pero no hay inflamación, no suele haber. Esa sobrecarga genera rigidez muscular, contractura. Bien. Bueno, ha habido 14 personas que lo han hecho bien. Vamos a ver cómo tenemos el ranking ahora mismo. Tenemos. Bueno, Víctor, sigues encabezando. Muy bien, alumno aventajado hoy. A ver este AirTag si termina en tu bolsillo. Venga, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ibuprofeno y los esguinces es correcta? Rojo, el ibuprofeno favorece la curación del esguince al reducir la inflamación. Naranja, se recomienda tomar ibuprofeno hasta que el esguince desaparezca. Azul, su uso prolongado puede interferir con la reparación del tejido. Verde, no tiene ningún efecto sobre la síntesis del colágeno. Muy bien, la habéis acertado la mayoría. Su uso prolongado puede interferir con la reparación del tejido. Vamos a ver el ranking. Si tenemos a Víctor todavía, pues sí, Víctor, estás de racha. Oye, muy bien. Quedan 2 preguntas, todavía se puede girar la situación. Vamos a ver.
¿Cuándo se recomienda aplicar frío? Esta me la sé yo. En contracturas musculares, el rojo. En dolores crónicos, naranja. Azul, en una inflamación reciente. Verde, cuando hay rigidez muscular. ¿Cuándo se recomienda aplicar frío? Muy rápidos todos. En una inflamación reciente. Ha habido alguien que ha tenido duda con contracturas musculares, pero Marta lo ha explicado muy bien. Pues venga, vamos a ver cómo tenemos el ranking. Seguimos con Víctor arriba encabezando. Creo que ya va a ser difícil. Venga, siguiente, la última. ¿Qué efecto fisiológico produce la aplicación de calor en una zona dolorida? Rojo, vasoconstricción y disminución del metabolismo celular. Naranja, vasodilatación y aumento del metabolismo celular. Azul, disminución de la rigidez muscular y vasoconstricción. Verde, reducción de la inflamación y de la excitabilidad neuromuscular. 10 segundos para responder. ¿Qué efecto fisiológico produce la aplicación de calor en una zona dolorida? Y la mayoría lo habéis hecho bien de nuevo. Vasodilatación y aumento del metabolismo celular. Y este AirTag que se va al bolsillo de... En tercera posición tenemos a Lisboa. Muy bien, Lisboa. Carlota en segundo puesto. Y en primer puesto tenemos... a Víctor. Víctor, puedes recoger tu AirTag. Por cierto, todavía hay más premios. Es decir, nombre a ti, que sepáis que con los puntos que acumuláis en cada Kahoot, se acumulan y en el último taller del jueves, el jueves por la tarde, a quien haya conseguido más puntos, se va a llevar una cámara digital. Así que os animo, lógicamente, a que participéis en todos los talleres, en todas las encuestas, para llevaros también esta cámara digital. Y acordaros también, si os ha interesado, que seguro que sí, esta charla que nos ha hecho Marta, que sepáis que a partir desde el 31 de marzo... Las inscripciones... vale. Tú misma, Marta. Son las inscripciones a partir del 31 de marzo y estará pronto disponible el curso sobre el dolor, que son 30 minutos que lo podéis hacer en el bus. Y nada, son vídeos combinados con una teoría muy básica, o sea, muy importante, sobre todo de medidas higiénico-dietéticas y profilaxis, pero sobre todo los vídeos que se pueden escuchar en el tren, bus, de trayecto, farmacia, casa, y muy fácil de hacer, y os dará esos tips básicos para identificar dolores, bueno, todo, abordarlo perfectamente, los dolores por consultas agudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y que sepáis que en 15 minutos tenemos una siguiente charla, un taller sobre salud bucal. Muy interesante también. Aprenderemos mucho, tendremos también nuevos premios, así que os esperamos en 15 minutos. Gracias a todos.